de ustedes, no es de nosotros. De modo que nosotros lo que tenemos que hacer es hacer posible que lo integremos en nuestra práctica clínica. No tengo ningún conflicto. Esto es de lo que quiero hablar, es un poco qué nos piden los pacientes a los profesionales, qué son los PROs y cómo podemos integrarlos en la práctica clínica y algunas conclusiones. Muchas de las ideas que yo voy a plantear aquí hoy ya las conocen porque me habrán escuchado alguna vez. Y esta es la realidad de cómo nos han estado midiendo a nosotros. Esto es lo más... Es evidente, ¿no?, que hasta ahora a nosotros nos medían siempre por datos cuantitativos. ¿Cuántas cirugías han hecho? ¿Cuántas primarias han visto? ¿Cuántas PAEs han hecho? PAEs son consultas de interespecialidades. ¿Cuánto tiempo ha tardado usted en darle el alta? Son estándares cuantitativos. Y como decía antes, es fácil gestionar así. Si un responsable de unidad le dice al gerente, tenemos una lista de espera de 8.000 y usted tiene las consultas de 20, pues la gestión más fácil es, pues meto a 5 o a 10 más en cada consulta. Tiene usted que ahorrar en resonancia. Ha hecho usted 30.000, pues para el año que viene tiene que hacer 25. El cambio es mucho más profundo. Y ese es un cambio que les recomienda que lean un libro de Varela, que es absolutamente casi... Es como cuando, yo me imagino, cuando alguien ve la luz, dice, bueno, si es que esto es así, ¿por qué no hemos trabajado en esa línea? Es en la calidad de lo que hacemos, en cómo hacemos las cosas y en qué resultados obtenemos. Evidentemente, los sistemas sanitarios tienen que conjugar ambas cosas. No podemos estar solamente en el cuánto, ni solamente en el cómo, pero nos queda un trabajo enorme por hacer. Hay un instituto que es el Instituto Picker que ha estado trabajando este tipo de cosas. ¿Qué quieren los pacientes? Al final del siglo pasado, ya decimos del siglo pasado, y a mí me asusta porque es que ya me queda cada vez menos tiempo para decir el siglo pasado, pero es que era el siglo XX, ¿no? Y hay un instituto de sociología que dice, oigan, los pacientes lo que quieren es esto. Fíjense lo que quieren los pacientes. Básicamente, bueno, el respeto por sus preferencias, sus valores, pero en lo que se refiere un poco a las enfermedades reumáticas, conseguir la máxima calidad de vida posible, ausencia de dolor y obtener la accesibilidad a los sistemas sanitarios, que el paciente llegue antes donde tiene que llegar. Por tanto, cuando hablamos de enfermedades reumáticas, lo dije el otro día en un foro de profesionales, no podemos quedarnos en ofrecer a los pacientes ACR 50 o ACR 20 o ASAS 20 o ASAS 40. Tenemos que buscar la forma de que el paciente esté en remisión de la enfermedad, que vuelva a la normalidad. Y eso es un reto muy importante. Este es un trabajo que probablemente conocen muchos de ustedes. El primer autor es un sociólogo paciente que trabaja aquí en Sevilla y que hizo está en el ámbito de la espondiloartropatía, pero puede ser para cualquier ámbito de enfermedad reumática. Sirve para esa enfermedad. ¿Qué quieren los pacientes? Fíjense, siempre es lo mismo, esto se publicó en el 2017, que no tenga yo mucho tiempo sin saber qué es lo que me pasa. 6 años tardamos en diagnosticar en Europa, no solamente en España, una espondilitis anquilosante. El año pasado se publicó un artículo en que tardamos 4 años en diagnosticar una psoriásica. Evidentemente ha mejorado mucho, nosotros tenemos un plan de teleconsulta, que hay una reumatóloga experta que ha acortado el tiempo de respuesta de 48 a 18 días, usando una serie de criterios donde pone artritis y psoriasis, mándele a reumatología. Y eso es incorporar las tecnologías a la respuesta del paciente. Estrategia terapéutica basada en objetivos. ¿Qué me ofrece usted? Yo estoy muy de acuerdo en comparar. El paciente tiene derecho a saber qué resultados terapéuticos va a obtener si va al hospital A o al hospital B.
Y esos resultados tienen que ser públicos, porque se sostienen con sus impuestos. Usted tiene derecho a saber qué tipo, cuando un paciente en un determinado hospital trata un lupus o una artritis reumatoide, cuántos pacientes están en remisión, cuántos están en LDA o cuántos se han incorporado a su vida habitual. Si no lo hacemos así, no estamos haciendo correctamente las cosas. Yo espero que los reumatólogos que me han enseñado a mí estén de acuerdo con esto. Nosotros debemos hacer que el paciente que esté en Valme, que esté en el Rocío, que esté aquí o que esté en cualquier sitio, reciba los mismos estándares. Y ustedes tienen que ejercer el derecho a reclamarlo. De forma, por los cauces que tenemos cauces. Y si no nos da respuesta, buscarlas. Pero fíjense también en lo que quieren los pacientes. Los pacientes quieren que se les escuche en aspectos que a veces no se les escucha, porque no tenemos tiempo, o porque no tenemos las herramientas, o porque no hemos consensuado qué herramientas tenemos que utilizar. Pero siempre son las mismas cosas: el dolor, el cansancio. Pero fíjense algo muy importante, que es que el paciente quiere volver, no sé si esto no funciona, a la normalidad. El paciente quiere estar bien, quiere seguir teniendo una capacidad de relación normal con la familia, quiere seguir teniendo un desarrollo social y un desarrollo laboral. Ese es el objetivo. No las tumefactas y las dolorosas, que también. Por tanto, tenemos perfectamente establecido y diseñado qué es lo que necesita el paciente. Hablaba Ignacio antes de Porter. Porter es un tipo muy interesante. En el 2010 escribió un artículo en New England. Él es ingeniero y lo que hizo fue empezó a pensar cómo los profesionales de la salud analizábamos o hacíamos nuestros procesos. Como ingeniero decía, para obtener un resultado yo tengo que disecar bien qué hay que hacer en un determinado momento de la enfermedad. Porque si no lo hago bien en un proceso, al final el resultado no va a ser el mismo. Si un operario de Toyota pone un tornillo que no es el que tenía que poner en un coche, el coche al final no funciona. Pues traslada los procesos a la asistencia clínica. Y al final establece una serie de parámetros que son evidentes. ¿Qué es lo que le importa al paciente? Pues lo pongo a la izquierda de la diapo que está. Esto es una asistencia basada en valor, que es qué aportamos y cuánto nos cuesta lo que aportamos. Por eso, para saber qué aportamos, tenemos que medir resultados. Si no medimos resultados, no podemos decir somos eficientes. Le puedo poner un ejemplo. Un hospital A dice, hemos ahorrado 17% en biológicos. Y el hospital B dice, hemos aumentado un 5% en biológicos. El hospital B dice, hemos aumentado un 5% porque hemos incluido 100 pacientes más y podemos dar los resultados en salud. El 60% están en remisión LDA y el resto pues en otros estatus. Desde su perspectiva, ¿cuál sería más eficiente? ¿El que ha reducido 17 o el que ha puesto el 5%? Bien, el B, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo, doctor Navarro? Muy bien. Vale, pues eso nuestra organización no lo tiene claro. Porque no es que no lo tenga claro, lo tiene claro. Lo que ocurre es que no ha integrado la recogida de resultados de forma estandarizada. Nuestro grupo lo hace. Pero para explotarlo tenemos que hacer una base de datos. Ahora estamos trabajando una base de datos individual. Pero esa es la línea. Y eso es lo que decía Porter. Usted tiene que ver qué estado de salud alcanza. Tiene que saber cuánto tiempo ha tardado usted en alcanzar ese estado de salud. Cómo han sido sus prácticas, si han sido adecuadas o no. No es que he hecho menos, porque si ha dejado de hacer usted menos a gente que la necesitaba, no lo está haciendo bien. Y después, ¿cuánto tiempo mantiene el estado de salud? ICOM, Ignacio lo ha dicho, nosotros tenemos los estándares
Sabemos qué es lo que tenemos que medir. Seguramente Laura habrá visto esta diapositiva y, bueno, vosotros la habéis visto porque soy un pesado con esto. Podemos medir actividad de la enfermedad, funcionalidad del paciente, dolor. Podemos medir muchísimas facetas de la enfermedad. Y tenemos las herramientas. ¿Saben qué ocurre? Que cuando hicimos un análisis del AR Excellent, que es un estudio en el que yo participé en el comité científico, vamos a analizar cómo están siendo vistos nuestros pacientes con AR, artritis reumatoide. Resulta que 4 de cada 10 pacientes no tenían recogidos un índice de actividad de la enfermedad en su historia clínica. Ese es el cambio que tenemos que hacer. Bien, ¿y por qué? Pues porque es importante, esta diapositiva es muy importante. Acaba de salir un trabajo en el Clinical Experimental Rheumatoid que intenta justificar esto. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué el paciente siempre se encuentra peor de lo que el médico dice que está? Esto es una realidad. Y nosotros seguimos, pero es que tiene cero tumefactas, pues es verdad. Es que no tiene actividad inflamatoria, pues es verdad. Pero el paciente se encuentra mal. Y tenemos que empezar a analizar por qué. Esto no significa que tengamos que cambiar de diana terapéutica. No. Significa que el abordaje del dolor central asociado a la no inflamación no se hace correctamente. PROs. Esto, bueno, ¿por qué hacer PROs? Yo creo que no voy a justificarlo y lo saben todos. Porque en el escenario que tenemos que definir remisión, baja actividad de la enfermedad, moderada o muy alta actividad de la enfermedad. Eso es absolutamente imprescindible para introducir estrategias terapéuticas. Y porque necesitamos medir, cuantificar. Tú defines un estado de salud del paciente, introduces una estrategia terapéutica y a los 3 meses evalúas. Y si no hay respuesta, pues algo está pasando. Es tan básico como eso. Por lo tanto, todos los PROs, que hay miles de PROs, pero son necesarios. Lo que tenemos que hacer es definir qué PRO vamos a usar. ¿De acuerdo? Y desde luego son necesarios para... La presentación la tiene usted, si no, no hace falta, yo paso las diapositivas. Si no se preocupe, yo se las doy a María Ángeles, ¿vale? Por tanto, yo creo que hay una enorme cantidad de facetas que no recogemos y que tenemos que recoger de la enfermedad. Estamos haciendo ahora una revisión sistemática de la literatura de dispositivos móviles, se está haciendo por la Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías Catalana, de dispositivos móviles y su evidencia en el uso de reportar el estatus del paciente. Porque hay una enorme cantidad de dispositivos, pero no está claro que que aporte algo más que el propio interrogatorio con el paciente. Y esto lo conocerán. Son una serie de índices donde ahí en los índices, cuando yo le hago un DAS o un CDAI, está ya incorporado la evaluación global de la actividad del paciente. Estoy seguro que le preguntará a su médico, ¿cómo de activo está su enfermedad? Del 0 al 10. Eso es un PRO y está integrado dentro de lo que nosotros hacemos. Pero tenemos una enorme cantidad, otros PRO mucho más importantes, mucho más complejos. Esto es en artritis psoriásica, que hacemos en nuestro grupo, hacemos el DAPSA, MDA y PASDAS, y espondilitis anquilosante. En nuestro grupo hacemos BADAI, BAFI y ASDAS. Es cómo ir midiendo cosas subjetivas y objetivas para poner de una forma simple, en un número, cómo está el paciente, para introducir estrategias. ¿Qué ocurre? Que lo que el paciente quiere que se le mida y lo que nosotros medimos no siempre coincide. Fíjense, a este lado es que no funciona. Bueno, al lado izquierdo, según ustedes ven, lo que creen que los pacientes debemos medir, estos son los profesionales de salud, pues la evaluación del médico, los análisis, tumefactas, dolorosas, pero lo que los pacientes le dan más valor, fíjense,
el sueño, el distrés emocional, todos los síntomas sistémicos, hay discrepancias. Entonces es necesario que, esto es una publicación de Omerac, es necesario que nosotros nos pongamos de acuerdo en si tenemos que medir algo más. Y qué lo que, bueno, eso son cómo deben ser las características de los PRO, que deben ser cortos, fáciles, de fácil interpretación, accesibles, adaptados a dispositivos electrónicos, todo esto que ven en la diapositiva. Pero esto es todo lo que necesita un paciente para que tengamos bien el reflejo de lo que es la enfermedad. Podemos medir actividad, función física, productividad, brote de actividad, y tienen una página donde están todos los PROs que uno puede disponer, dolor, fatiga y calidad de vida. Es decir, fíjense que hemos pasado de el paciente está bien, eso lo hemos visto los reumatólogos ya que peinamos canas, el paciente está bien, no artritis, a una enorme cantidad de cuestionarios que cuando yo lo digo a los miembros de nuestro grupo que hay que hacerlo, se ponen a temblar, porque tenemos un tiempo limitado para hacerlo. Pero, y digo pero y no digo no obstante, pero no, el tiempo no puede ser una excusa para no hacer bien las cosas. Entonces, trabajamos durante la pandemia en un proyecto con IES y financiado por AVI que se llama SUMAR. Es un proyecto, y ahora estamos haciendo el SUMAR 2, es un proyecto que intentó definir qué debemos tener en cuenta para definir la remisión de un paciente. Y este es un proyecto muy interesante, ¿por qué? Porque intervinieron pacientes, evidentemente, intervinieron profesionales del ámbito asistencial, primaristas, reumatólogos, farmacéuticos, enfermeros, pero también gestores. Y fue un proceso con un diseño metodológico muy interesante. Se definió primero qué queríamos medir, hicimos un mapa de la remisión en artritis reumatoide y después con una metodología de dinámicas de grupo, de workshops multidisciplinares, reuniones en ámbitos comunitarios. Como os decía antes, las intervinientes no tienen nada que ver la realidad de Cataluña con Galicia, con Madrid, y al final decidimos qué es, entre todos los participantes, qué es lo que tendríamos que medir. Se hicieron cuestionarios se analizaron, fíjense, todos los que estaban involucrados, y lo que llama la atención es que el 50% de los pacientes, el 50%, que no es una cifra desdeñable, consideraba que no había estado nunca en remisión. 5 de cada 10 pacientes. Yo cuando leímos los datos, nos empezó a preocupar enormemente esto. Cuando pusimos todo lo que había salido, o sea, la revisión de la literatura y todo lo que los profesionales, los gestores, asumiendo que ellos querían tener esa información, consensuamos qué tenía que estar. Y había uno que era, evaluamos todo esto: actividad inflamatoria, valoración global del médico, dolor, fatiga, rigidez, funcionalidad, estado funcional, todo esto. Pero esto no se puede hacer. Y decidimos al final hacer, ¿qué es? Esto es lo que estaba diciendo antes. El paciente con artritis reumatoide que sea atendido en Almería, al menos debe tener en su historia clínica esta recogida de datos. Pero lo mismo en Huelva que en Granada, lo mismo que en Valme, en el Rocío o en el Macarena. Actividad inflamatoria como el núcleo central, medido por lo que queráis, por CDAI, por SDAI, DAT28, USG-PCR. Dolor, EVA de dolor, un HAC, y de forma opcional, ¿cuánto tiempo está el paciente en remisión? La duración de la remisión. Y eso es lo que después, cuando nosotros hacemos una intervención terapéutica y decimos, tengo al 40% de los pacientes con AR, elevarlo a los gestores. Y sabríamos cuántos pacientes y cuánto nos cuesta alcanzar una remisión de una enfermedad. Básicamente, fíjense que dominios, actividad inflamatoria, dolor, funcionalidad y duración de la enfermedad. Si bien es verdad que en función del tiempo de evolución y de duración de la enfermedad no podemos
perseguir un objetivo terapéutico u otro. Voy terminando. Lo que quiero que quede un poco claro es que esta es una actitud estandarizada y basada en evidencias. Cuando se persiguen objetivos terapéuticos basados en estos índices e integrando la percepción del paciente, los resultados son mejores. Eso es evidente. Por tanto, sería el estándar en el que tendría que basarse nuestra actividad clínica cuando decimos que buscamos remisión. Es imprescindible que incorporemos la visión del paciente del estado de su enfermedad. Esta visión debe ser tenida en cuenta para la toma de decisiones. Los PROs deben ser cortos, fáciles de entender e interpretar y estar validados. Son útiles en la mejora de resultados, lo que decía, el comparar, mido, evalúo y comparo. En el Hospital Virgen de Valme obtiene mejores resultados que en el mío. Su utilización debe estar estandarizada y su uso consensuado en práctica clínica. Muchas gracias. No le interrumpo más.